San Nicolás del Peladero fue uno de los programas más emblemáticos de la televisión cubana que marcó la historia de la comedia en el país. Su estreno en 1963 y su finalización en 1983 lo posicionan como un programa estelar que mantuvo una enorme popularidad durante más de 20 años. A lo largo de su emisión, San Nicolás del Peladero se convirtió en un referente cultural, siendo uno de los shows humorísticos más duraderos y queridos de la historia televisiva cubana. Historia y creación. El programa fue creado y dirigido por José Manuel Carballido Rey, quien fue su principal guionista. Originalmente, los personajes y situaciones del Peladero nacieron dentro de un espacio musical llamado Ritmos de Cuba, pero debido a su éxito, Carballido decidió transformarlo en una serie de comedia independiente. La sátira social y política se convirtió en el corazón del programa, haciendo que fuera más que un simple entretenimiento, una crítica mordaz a la sociedad cubana de la época. Elenco artístico y personajes. El elenco de San Nicolás del Peladero estuvo compuesto por actores de gran renombre en la televisión cubana. Enrique Santiesteban, Plutarco Tuero, interpretó al corrupto alcalde del pueblo, mientras que María de los Ángeles Santana, Remigia, hizo de la alcaldesa vanidosa. Estos personajes, junto con Agustín Campos, Montelongo Cañón, Germán Pinelli, Eufrates del Valle, Carlos Moctezuma, Nico Rutina, Enrique Arredondo, Cheo Malanga, Frank Almeida, Agamenón y Mario Limonta. Sargento Arencibia, entre otros, se convirtieron en figuras inolvidables de la televisión cubana. Plutarco Tuero, Enrique Santiesteban, es el alcalde corrupto y autoritario, siempre buscando manipular el poder a su favor. Remigia, María de los Ángeles Santana, es la alcaldesa vanidosa, siempre obsesionada con la imagen social. Cheo Malanga, Enrique Arredondo, es el guardaespaldas temido del alcalde, conocido por su carácter rudo y su gran cuchillo. Eufrates del Valle, Germán Pinelli, el periodista adulador, refleja la corrupción de la prensa local. Montelongo Cañón, Agustín Campos, es el eterno rival político del alcalde, dispuesto a hacer cualquier cosa por conseguir el poder. El sargento Arencibia, Mario Limonta, es la autoridad represiva que maneja el orden del pueblo de forma cómica y torpe. Nico Rutina, Carlos Moctezuma, es el tonto útil del alcalde, un personaje que encarna la torpeza y el servilismo. Formato y estructura del programa. El programa se estructuraba como una comedia de situación, sitcom, con episodios de unos 30 minutos donde se presentaban conflictos y situaciones cómicas dentro del pueblo ficticio de San Nicolás del Peladero. Estos conflictos eran siempre absurdos y llenos de crítica social, pero la comedia nunca dejaba de ser el centro. Cada episodio seguía una estructura similar, pero siempre introduciendo nuevos giros cómicos y situaciones sorprendentes que mantenían a la audiencia enganchada. El programa se transmitía semanalmente los jueves por la noche y rápidamente se convirtió en una cita fija para las familias cubanas. La interacción entre los personajes y sus interacciones cómicas se convirtieron en la clave para mantener al público cautivo. Temáticas abordadas. San Nicolás del Peladero se destacó por su crítica social velada a través del humor negro. Las tramas se centraban en temas como corrupción política. Los personajes del alcalde y la alcaldesa representaban a la clase política de la época, con su clientelismo, fraude electoral y manipulación del poder. Nepotismo y favoritismo. La figura de Remigia poniendo a su ahijado Nico en una posición privilegiada dentro de la administración pública es un claro ejemplo de la crítica a la corrupción de las instituciones. Manipulación de los medios. El personaje de Eufrates del Valle, un periodista servil, representa cómo los medios de comunicación podían ser manipulados para sostener el poder. Represión social y policial. A través de personajes como el sargento Arencibia, se criticaba la represión de las autoridades y la opresión de los más débiles. Desigualdad social. Personajes como Simplicio representan la pobreza del pueblo, mientras que los poderosos como el alcalde y la alcaldesa viven con lujos y privilegios. Impacto cultural.
El programa tuvo un impacto profundo en la cultura cubana. Durante sus 20 años de emisión, San Nicolás del Peladero no solo fue un programa de entretenimiento, sino también una reflexión satírica sobre las contradicciones de la sociedad cubana de la época. Se convirtió en una especie de espejo humorístico de la Cuba prerevolucionaria, utilizando el humor para abordar los temas políticos y sociales que afectaban al pueblo cubano. El programa logró que los televidentes se identificaran con los personajes y las situaciones, y se convirtió en un fenómeno cultural de gran trascendencia. Además, los personajes de la serie se volvieron referencias populares que trascendieron la pantalla. Frases como "esto parece San Nicolás del Peladero" se convirtieron en expresiones comunes para describir situaciones caóticas o absurdas. Legado. El legado de San Nicolás del Peladero perdura hasta el día de hoy. Aunque el programa terminó en 1983, su influencia en la comedia cubana es innegable. Muchos de sus personajes y situaciones siguen siendo parte del repertorio cultural cubano. El programa fue pionero en la combinación de sátira social y comedia en la televisión cubana, lo que inspiró a futuros programas de humor en la isla. Hoy en día, los personajes de San Nicolás del Peladero, como el alcalde Plutarco, Remigia, Cheo Malanga y Ñico Rutina, siguen siendo muy queridos y recordados por el público cubano, tanto dentro de la isla como en la diáspora. Razones de su cierre. El programa se despidió en 1983 debido a varios factores. Primero, después de 20 años de éxito, se consideró que el formato había cumplido su ciclo creativo y que cerrar el programa en su punto más alto era la mejor decisión. Segundo, varios miembros del elenco, como Enrique Santiesteban, el actor que interpretaba al alcalde Plutarco, ya estaban mayores y enfrentaban problemas de salud. Además, la muerte de Santiesteban en un accidente automovilístico en 1983 también influyó en la decisión de concluir el programa. Recepción del público y legado en generaciones posteriores. San Nicolás del Peladero sigue siendo una parte importante de la nostalgia cubana. Su humor sigue siendo citado en conversaciones cotidianas y sus personajes siguen siendo parte del imaginario cultural del pueblo cubano. A pesar de que terminó en 1983, su legado vive en las generaciones que crecieron con él y ha influido en muchas de las comedias y programas posteriores de la televisión cubana.